pues comentar algunas cuestiones prácticas sobre la aplicación de la evaluación por competencias en el aula. Es uno de los temas que me ha tocado participar, en acompañar instituciones educativas alrededor de esta parte muy importante, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación, y sobre todo cuando hablamos del enfoque por competencias. Y de hecho, hace poquito he estado participando en una consultoría que estamos haciendo para el Ministerio de Educación del Perú, para desarrollar, digamos, todo el sistema de evaluación por competencias de los docentes en formación de la Dirección de Formación Inicial Docente. Y yo creo que, bueno, he planteado para el día de hoy y quiero compartir con todos ustedes, pues, algunas claves, digamos, cuestiones prácticas que pueden ayudar a desarrollar la evaluación por competencias en las aulas, en las instituciones educativas en general, centros educativos, colegios, pero obviamente también universidades y educación y formación de adultos. Bien, vamos a comenzar y por tanto, bueno, lo he dividido en cinco ideas prácticas que me parece que todo proceso de desarrollo de evaluación por competencias debería de tener. Y bueno, me voy a permitir ir explicando cada una de estas ideas y finalmente, pues, poder conversar a partir de las preguntas que ustedes puedan hacer. A mí me gustaría que cada uno pensara, digamos, en cómo se está aplicando la evaluación en su centro educativo, en su escuela, en su universidad, y ver si lo que estoy diciendo, pues, va en línea con, si está cada uno haciendo alguna otra cuestión también que pueda ser interesante y nos comparta, que me hagan preguntas alrededor de cómo se aplica esto. Yo intentaré dar algunos cómo, pero pudieran profundizar en algún aspecto específico también, en función del nivel educativo donde dan clases, de la etapa educativa, o del tipo de especificidad, digamos, de la formación que están dando ustedes. La evaluación por competencias, al final, tiene que ver con la formación en el enfoque, con un enfoque por competencias, que realmente para mí es la formación más natural que existe, digamos. Yo creo que en los albores de la humanidad, desde los albores de la humanidad, los seres humanos somos formados de esta manera, nos hemos formado para desarrollar una serie de capacidades que nos permitan luego actuar y resolver problemas complejos de la vida. Y yo creo que, y por tanto, hemos aprendido a partir de este proceso natural, digamos, donde hemos ido incorporando estas capacidades. Para poner un ejemplo, en las primeras tribus o los primeros pueblos, si había una persona que estaba interesada en aprender un oficio, cualquier oficio, imaginemos quería aprender a ser un buen herrero, pues lo que tenía, no había universidad de la herrería, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer era buscarse un maestro herrero. El maestro no era maestro porque tuviera muchos alumnos, sino era maestro porque tenía una maestría digamos, en el oficio de la herrería, y por eso le decían maestro. Pues entonces pegaba a este maestro herrero y lo que iba haciendo, pues, ir aprendiendo de él. Claro, el maestro herrero tenía que tomarlo como aprendiz, y entonces en ese momento comenzaba un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y básicamente lo que hacía el maestro herrero no era a la primera de cambio ponerle a hacer un proyecto de herrería para un cliente, sino seguramente lo que iba a hacer era irlo formando en lo específico para que al final fuera teniendo todas las herramientas suficientes para que luego le pudiera dejar, pues mira, este cliente ya lo atiendes tú y haz todo lo que significa ser herrero, porque herrero, digamos, son muchas cosas, ¿no? No solamente son cuestiones de conocimiento, sino también de habilidades, pero no solo eso, sino también de actitudes y de resolver un problema complejo en función de lo que plantea cada uno. Entonces, básicamente, digamos, para esquematizarlo de alguna manera, digamos, actuar competentemente significa ante una situación real que obliga a intervenir o cuestiona, plantear problemas que tienen que resolver. Lo que hacemos básicamente, el que es competente, lo que hace es analizar la situación que tiene entre manos, y en función de eso, escoger recursos que lleve ya en su mochila que le permitan resolver esta situación. Por tanto, estos recursos debió de haberlos adquirido, debió de haberlos practicado, debió de haberlos aprendido, digamos. Estos recursos les podemos llamar esquemas de actuación, digamos, son un conjunto, cada esquema es un conjunto de datos, de conceptos, de procedimientos, habilidades, de actitudes que les permiten resolver este problema, ¿no? Y que ya los lleva en la mochila, ya los fue adquiriendo, los fue aprendiendo, los fue entrenando, y al final, si tiene varios de estos esquemas, si tiene suficientes recursos en la mochila, al momento de analizar la situación puede escoger el mejor esquema, y esto le va a permitir resolver la situación. Además, no lo va a hacer de manera mecánica, como lo entrenó, sino que ya cuando es la situación real tendrá que modificar y aplicar, digamos, todos estos esquemas de actuación que ya tiene, pues de una manera flexible y estratégica para poder resolver este problema. Y eso es básicamente, digamos, lo que sería
una actuación competente, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que evaluar pues es todo esto, ¿no? No es solamente, digamos, evaluar al final, ponerles problemas complejos y a ver cómo lo resuelven, sino que también tenemos que ayudarles a desarrollar esquemas de actuación y por tanto evaluar cómo desarrollan esos esquemas de actuación. Lo específico es tan importante como lo global. Esa es una primera idea que yo quería dar, digamos, ¿no? Es más, antes de lo global, habría que entrenar lo específico. Y eso es muy importante porque depende qué esquemas de actuación tengamos y cómo los hayamos adquirido, luego seremos más o menos capaces de resolver situaciones que se nos planteen, ¿no? Una imagen muy bonita, digamos, de lo que es una enseñanza por competencias tiene que ver con la película de esta de Karate Kid, que bueno, ahora pienso que algunos posiblemente que me están escuchando no sé si la habrán visto o no, pero si no, está, digamos, en una biblioteca, hasta que la pueden ir a ver en cualquier plataforma y es una imagen muy bonita porque lo que hace Mr. Miyagi, el señor Miyagi, es enseñarle a un joven pues el arte, digamos, del karate, ¿no? Y entonces él ya quería ponerse a pelear, pero eso ya es una situación compleja, ¿no? Y entonces él lo que hace es primero entrenarlo, pero digamos, para entrenar lo que hace es ponerlo a hacer algunas actividades que permitían entrenar corporalmente, digamos, ¿no? Como poner cera, quitar cera, digamos, pintar para arriba hacia abajo, ¿no? Y de tal manera que va entrenando una serie de movimientos y cuando por fin los necesita, los sabe utilizar porque ya los ha entrenado suficiente. Lo específico ayuda a que luego seamos competentes en lo global. Claro, en la parte de evaluación es importante poder evaluar también lo específico. Ya no se trata ahora de echar a la basura todos los instrumentos de evaluación que tenemos o las maneras de evaluar hechos, conceptos, procedimientos y actitudes para solamente evaluar, digamos, problemas complejos, sino es importante porque si alguien no es competente en resolver un problema, puede ser que sea porque no ha entendido bien los conceptos o porque no maneja bien los datos o porque no es capaz de seguir bien los procedimientos o porque no tiene una actitud correcta. Por tanto, todo eso es evaluable también. Entonces, la evaluación tiene que ver con evaluar lo específico que sean esos esquemas de actuación y luego lo global, que es cómo analiza la situación, cómo escoge el esquema de actuación correcto y cómo es capaz de actuar flexible y estratégicamente para resolver esa situación. Es que evaluar por competencia significa observar de manera sistemática a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros estudiantes. Y esto, digamos, es una habilidad específica que todo docente necesita si quiere evaluar por competencia. Tenemos que observar, y además una observación sistemática, una observación bien planteada. Y entonces quisiera compartirles algunas reglas, digamos, que fuimos definiendo con un colegio que quería definir bien cómo hacer esa observación sistemática de alumnos y alumnas para que todo el mundo pudiéramos evaluar de manera asimilable, de tal manera que pudiéramos luego poder hacer un informe de evaluación de cómo están, digamos, cómo se evidencia el desarrollo competencial de cada uno de los alumnos y alumnas. Entonces decíamos, es necesario que el alumno se sienta observado, ¿no? Por tanto, es importante que sea consciente que todo lo que hace en el aula puede ser valorado. Yo creo que esa conciencia lleva al estudiante a pensar en la importancia de lo que está haciendo en el momento de la clase, en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto ya es parte de la evaluación, también es formativa, si logramos que la evaluación forme parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego el alumno debe saber, por tanto, que se le observará, aunque desconozca en qué momento. Todo el mundo es factible ser observado, pero obviamente nadie sabe en qué momento se le observará. Y eso es lo que mantiene un poco la cuerda tensa, ¿no? Luego, el docente observará varios alumnos cada vez, dependiendo del nivel de aplicación en el que está comprometido. O sea, se trata de observar varios alumnos cada vez que entramos en clase. O sea, la idea es generar un hábito en el que cada vez que entramos en un aula, cada vez que tenemos una sesión, observamos alumnos. No toda la clase, eso es imposible, sino observar 2, 3, 4, 5 alumnos, dependiendo nuestra capacidad de observación, dependiendo lo que dure la sesión, dependiendo de las actividades que hagamos, pero la idea es procurar observar siempre digamos, un número de alumnos concreto, como una especie de reto personal como docente, ¿no? Esta vez observaré 3, la siguiente vez otros 300 o 3, hasta que le doy la vuelta a la lista, ¿no? Eso sí, antes de entrar en clase, es muy importante que el docente debe saber qué alumnos observará, porque si no lo hemos determinado anteriormente, siempre acabamos observando a los mismos, que son los que digamos, los que llaman la atención por una cosa o por otra.
¿no? Y por tanto, para que eso no nos suceda, antes de entrar a clase tenemos que saber cuáles son los nombres, ¿no? Cuáles son los alumnos que vamos a observar. Pues si vamos por orden de lista, pues mira, los primeros 3, la siguiente clase, los siguientes 3, la siguiente clase, los siguientes 3. De manera que es nuestra misión de esa clase, observar a estos 3, a estos 4, a estos 5 alumnos. ¿Qué más? También, antes de iniciar el registro, el docente deberá haber repasado los descriptores del instrumento. Si utilizamos un instrumento para poder hacer la observación, por ejemplo, una rúbrica o una lista de cotejo o una diana, pues repasar bien los descriptores para saber cuáles son los niveles. De tal manera que cuando hagamos la observación, veamos actuar al alumno y podamos decir, pues este alumno está en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3, ¿no? o concuerda con este o con este otro descriptor. Lo que no podemos hacer es en medio de la clase sacar los descriptores y empezar a repasar, porque nos va a confundir un poco. Luego, el profesor debe registrar lo que observa en ese momento en función del descriptor del instrumento sin juzgarlo. Por eso es muy importante que, digamos, que los alumnos estén predeterminados, que el que le tocó observación ese día, y aunque digamos, uy, pero es que este normalmente no me entrega las cosas, pero hoy fue muy cumplido, pues nada, si hoy fue cumplido, pues eso es lo que hay que registrar, o al revés, digamos, ¿no? De tal manera en que digamos, obviamente si hacemos varias observaciones sobre un estudiante, estadísticamente al final nos va a dar lo que realmente hace en clase y lo que realmente puede hacer, digamos, desde el punto de vista competencial, pero hay que registrar lo que observamos, ¿no? Ya juzgaremos después. Hay que observar a los alumnos en horas distintas, eso es interesante también, y lo vimos interesante en ese momento con este colegio, porque no es lo mismo a primera hora de la mañana que a última hora, no es lo mismo los lunes que los viernes, no es lo mismo, digamos, al inicio del curso escolar que al final, entonces por eso es importante obtener diferentes observaciones de diferentes momentos para que estadísticamente también funcione mejor, digamos, luego la recopilación de información. Obviamente lo que vimos también es que la observación no se puede llevar a cabo durante una clase transmisivo verbal, o sea, si yo estoy exponiendo, no puedo observar. Y por tanto, todo el tiempo que yo dure exponiendo, no podré hacer observación. Y una clase donde toda la clase me paso exponiendo, pues me pierdo la observación. Y si yo quiero evaluar cada clase, entonces no puedo estar explicando todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces eso es importante porque entonces si no estoy observando, perdón, si no estoy exponiendo, y quiero observar qué tienen que estar haciendo los alumnos, ¿no? Y por tanto es necesario, ¿no?, que el alumno esté produciendo y que el docente, y por tanto el docente debe facilitar actividades para trabajar en el aula donde el alumno o la alumna produzca y por tanto yo puedo observar cómo hacen esa producción. Y incluso podemos definir algunos, ¿eh? Seguro que alguno ustedes podrían decir, pues seguro que alguno deben seguramente de coincidir, ¿no? De que puedan hacer ustedes en clase. Trabajo individual en el aula, trabajo en grupos cooperativos, por ejemplo, aquí también podemos observar expresiones orales de los alumnos y a quien yo puedo observar cómo se expresan oralmente, qué es lo que dicen, presentaciones de trabajos, actividades de debate, proyectos y presentación de proyectos, desarrollo de proyectos en clase también, rincones, actividades de tutoría, campañas, fiestas, etcétera, donde también los alumnos actúan y por tanto yo puedo observar trabajos de proyectos o de síntesis, inclusive actividades fuera de la escuela, excursiones, piscina, educación vial, hay prácticas, ¿no? Estamos en el ámbito de educación superior, momentos de esparcimiento, en todos esos momentos yo puedo hacer observaciones. No sé si alguno coincide con algo que ustedes puedan hacer en clase, pero estoy casi seguro que sí. Por tanto, no tenemos pretexto para no observar, porque en todas las clases de todos los profesores, normalmente podemos tener algunas actividades que puedan hacer donde nosotros podemos observar. Eso sí, cada clase en algún momento tiene que poder producir para poder nosotros hacer la observación. Bueno, esa es la segunda idea. La tercera idea es que la única manera de evaluar por competencia, a menos que yo he encontrado, colegas, es hacerlo de forma colectiva. A lo que creo que es un error en la evaluación, en el enfoque por competencias y en la evaluación por competencias, es pretender que cada docente evalúe por competencias por sí solo. Yo creo que esto es técnicamente imposible, porque la mayoría de competencias tardan mucho tiempo en desarrollarse y normalmente un docente no tiene suficiente tiempo a los alumnos para poder llegar a tener evidencia que demuestren cómo está avanzando las competencias. No los tenemos el tiempo suficiente. Y por tanto, solos no vamos a poder hacerlo. La única manera de evaluar por competencias es hacerlo de forma colectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, o sea, que todos los docentes que le enseñamos a Juan nos tenemos que poner de acuerdo para recoger observaciones asimilables que luego nos permitan obtener, digamos, un informe
o un juicio, poder emitir un juicio de valor sobre su desarrollo competencial. Y entonces tenemos que hacerlo de diferentes docentes hacia un alumno y también de diferentes fuentes. Entonces, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo? Mínimo, nos tenemos que poner de acuerdo en la conducta del estudiante, de qué es lo que el estudiante estará haciendo en el momento en que le vamos a observar, ¿no? Y cuáles son los descriptores y cuáles son esos niveles de descripción, ¿no? Qué objetivos a cumplir. Lo que no puede ser es que cada docente vaya con su propia rúbrica. Esto no funciona porque, como les digo, no tenemos normalmente el tiempo suficiente, cada uno. Entonces, si hay una rúbrica, tiene que ser colectiva. Los instrumentos de evaluación por competencias tienen que ser colectivos. O sea, todos los docentes que le enseñamos a un alumno tendríamos que poder utilizar el mismo instrumento para que entre todos recogamos información sobre los mismos descriptores y luego sí que podamos reunir esa información y obtener, digamos, una situación concreta de cada estudiante. La situación de prueba también nos tenemos que poner de acuerdo. ¿En qué condiciones se va a observar esa conducta, ¿no? O sea, ¿qué conductas se van a observar? ¿En qué condiciones van a ser observadas esas conductas? ¿Cuáles son las situaciones o actividades en las que se va a recoger la evidencia? Y finalmente el criterio de ejecución. O sea, ¿cuál es el estándar de ejecución definido como aceptable, ¿no? De estos niveles, ¿dónde queremos ver en estos momentos a nuestros alumnos? ¿Hasta dónde deberían de llegar mínimo, por ejemplo? De tal manera que luego eso nos permita, bueno, pues poder actuar, ¿no? Y poder tomar decisión, ¿no? Bueno, estas serían las tres cuestiones importantes. Y luego la otra es que tenemos que poder ayudar. O sea, tenemos muchos alumnos, muchos estudiantes en cada clase. Por tanto, es muy difícil que logremos tener suficiente evidencia si no hacemos uso de otras fuentes. La única fuente de información no puede ser solamente la del docente, la de los docentes que le enseñan a un alumno. Podemos usar diferentes fuentes. La autoevaluación es muy importante. O sea, la información que el propio alumno nos puede dar de sí mismo o la alumna de sí misma, pues esto es también una información valiosísima y también puede ser asimilable a lo que nosotros recogemos. La coevaluación entre pares, también lo que los alumnos recogen entre ellos, también nos puede ayudar, más la nuestra, que es diversa, la heteroevaluación, la diversa de los diferentes docentes que también evaluamos, y entre todos reunimos suficiente información y aquí sí, aunque, digamos, aunque no tengamos el tiempo suficiente a los alumnos nosotros, pero entre todos los docentes, más la coevaluación, más la autoevaluación de cada estudiante, sí podremos reunir suficientes evidencias para saber cómo se van desarrollando las competencias. Tercera idea. Cuarta idea, yo creo que una cuestión muy importante es agilizar al máximo el registro. O sea, yo creo que es clave en la evaluación por competencias, porque si nos va a suponer un sobreesfuerzo estar registrando, digamos, cómo producen y estar registrando evidencia sobre el desarrollo competencial, al final lo vamos a acabar por dejar de hacer. ¿Vale? Por eso los exámenes más, digamos, a veces más usados, pues son las pruebas de 10 preguntas y así, porque es fácil de hacer, fácil de corregir y no lleva tanto tiempo. Esto lleva más tiempo. Por tanto, al menos tenemos que poder agilizar, quitarle toda la burocracia que podamos y hacerlo muy ágil, ¿no? Entonces, algunas ideas que hemos estado observando y que hemos visto con centros educativos, instituciones que lo han puesto en marcha. Una es evitar duplicidades, o sea, evitar hacer registros dobles, o sea, evitar hacer registros en papel que luego pasamos a un registro electrónico. O sea, no. Y hoy día las cosas ya no están normalmente en papel, o sea, las notas y así, por tanto, intentemos registrar directamente en el software. A veces hacemos exámenes en papel, que luego pasamos las notas a una plataforma. Pues con la observación, intentemos registrar las observaciones directamente en el software, ya sin usar papel. Esa sería una cuestión. La otra, que sea colaborativo. O sea, digamos, los registros deben acabar en un espacio común, que luego sea ese espacio el que haga los cálculos y las estadísticas de forma automática. Aquí nosotros no tenemos que gastar ni un minuto, sino las plataformas ya hacen eso y digamos, hay software suficiente, hay tecnología suficiente para hacerlo. Simplemente tenemos que registrar todos en un lugar común donde todos esos registros entren y entonces se procesen y se hagan los cálculos y como output, como salidas, nos den las estadísticas de cada uno de los estudiantes, ¿vale? Y también una recomendación práctica es que es mejor lo que sea habitual. O sea, ahora no vamos a empezar a buscar un software extra. Si, por ejemplo, en nuestra entidad, en nuestra institución educativa, ya hay un software de gestión escolar, por ejemplo, para reportar calificaciones, este software es el que debería hacer el trabajo. No nos pongamos a buscar otros softwares, porque otra vez estamos duplicando, estamos generando más burocracia. Intentemos que ya ese mismo software donde tenemos que reportar todas las calificaciones nos sirva para hacer esos registros. Y si es lo que el profesorado utiliza habitualmente, entonces es más factible que funcione. Algunos ejemplos
que yo he visto que se utilizan para poder hacer esto, que es factible. Por ejemplo, es una simple hoja de cálculo, solo que sea una hoja de cálculo online colaborativa. Por ejemplo, en Google o en Microsoft Teams tienen hojas de cálculo online colaborativas y donde todos podemos entrar, tan simple como eso, ¿eh? Cada uno entra en su pestaña, hace sus registros y luego el propio software lo que hace es calcula pues, de todas las pestañas los registros y al final te hace una media de cada estudiante, estadísticas, ¿vale? Obviamente también están los softwares de gestión escolar, con posibilidad de registrar rúbricas, eso sí es muy importante. Conozco Alexia, ClickEdu, Educamos, etcétera. Son software de gestión escolar que tienen muchas instituciones que tienen módulos o tienen módulos que permiten registrar por rúbrica, que permiten registrar por descriptores. Y por tanto, eso es lo que necesitamos para que se haga el registro directamente y el software ya calcula, ya hace los cálculos, ¿vale? Entonces, esto como una cuarta. Y por tanto, como ven, se conecta con la tercera, o sea, tiene que ser colaborativo, tiene que ser colectivo. No, en la evaluación por competencias no puede ser que cada quien vaya por su lado, sino que tiene que ser una cuestión que trabajemos colectivamente. Y finalmente, fomentar informes criteriales. Si tenemos información de cada estudiante que hemos recogido de diversas fuentes, por tanto, ya no es necesario poner una nota como hemos hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Comparando al alumno con el grupo clase. O sea, básicamente lo que hacemos los docentes normalmente, cuando elaboramos un examen, elaboramos una prueba, es que diseñamos nuestras pruebas para que no todo el mundo saque 0, todo el mundo saque 10. Digamos, si estamos en una escala del 0 al 10, ¿no? Digamos, diseñamos las pruebas, por tanto, siguiendo un poco la curva normal, digamos, ¿no? Y entonces este tipo de evaluación normativa que sigue la curva normal, lo que hace finalmente es acabar comparando al alumno con el grupo clase. Entonces, cuando le ponemos un 7, le decimos al alumno, en función del grupo clase, tú tienes un 7 entre el 0 y el 10, ¿no? O tú tienes un 5, tú tienes un 8. Esto realmente tiene muy poca utilidad para los estudiantes. Sirve para poderles acreditar un curso, lo que sea, y que puedan continuar, pero digamos, para darles información sobre qué tienen que mejorar, les da muy poca información porque no, lo estamos comparando con el grupo clase. Entonces, eso, ¿de qué les sirve, no? En cambio, cuando tenemos suficiente información en la evaluación por competencias, podemos hacer, además de estos, que se tendrían que poder hacer pues, por cuestiones, digamos, de temas de certificación, pero también podemos fomentar informes criteriales. Y significa que comparemos a cada estudiante con él mismo, con ella misma. Y esos les ayudan más a los estudiantes. Les dan una información sobre en qué momento se encuentran, cuál es el reto que pueden, digamos, que se pueden plantear a partir de ese momento, de dónde vienen, cuánto han aprovechado. Es el tipo de información o de evaluación criterial, se llama. Pongo un ejemplo. Imagínense este informe, ¿no? Imagínense un informe tipo Siriana, donde es una gráfica así de tela de araña, digamos, ¿no? O radial, donde están digamos, del 1 al 4 el desarrollo de competencias, 4 niveles. Imagínense que todo es unas rúbricas de 4 niveles, del 1 al 4, digamos, conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces ya fuimos evaluando, recogiendo diferentes fuentes, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, diferentes docentes, hemos recogido suficientes evidencias y entonces un software nos procesa esto y nos dice que un estudiante se encuentra así, acabando un periodo, por ejemplo, el primer año, ¿no? O el primer semestre, ¿no? Y entonces le decimos al estudiante, mira cómo estás, le entregamos este informe al estudiante, le decimos, mira cómo estás. Aquí no le estamos diciendo cómo está en función del grupo clase, estamos diciendo cómo está en función del mismo, o de ella misma, ¿no? Tú has llegado hasta aquí, ¿no? Estos son tus picos, muy bien, estos son tus valles, aquí tienes que echarle más ganas, tienes que trabajar más, ¿en qué te ayudo, ¿no? Eso nos puede servir para hacer entrevistas, para hacer la parte de tutorización. Y después sigue avanzando este estudiante y en un siguiente periodo le entregamos un siguiente informe donde viene el anterior comparado con el nuevo. Ahora estás así, ¿no? Le decimos, mira dónde estás. Ahora estás aquí muy bien, o sea, has mejorado bastante, aquí no tanto, aquí estás casi igual que otra vez, aquí, etcétera, ¿no? Acá prácticamente no has mejorado nada. ¿Qué ha pasado? Y además pues, podemos decir, ¿cuál crees que puede ser tu reto para el próximo periodo? ¿Hasta dónde quieres llegar en cada aspecto? Y luego le entregamos para el siguiente periodo, le entregamos al siguiente, y cada vez se van acercando más, digamos, al óptimo, a lo ideal, que sería pues la circunferencia, ya, ¿no? que es la parte de afuera, ¿no?
y el propio estudiante va viendo cómo va mejorando, cómo va superando, cómo se va acercando, digamos, al nivel competencial deseado, ¿no? Y esa es un poco la idea de este tipo de informes criteriales, ¿no? Como decíamos, esto puede ayudar. Imagínense esto en una entrevista con cada estudiante, lo que puede dar de sí, en procesos de seguimiento, de desarrollo competencial, para hacer contratos didácticos con los estudiantes, ¿no? Y ponerles un reto abordable, cuál será tu reto para el siguiente periodo, en entrevistas con padres de familia, así está vuestro hijo, hija, ¿no? No lo digo yo, lo dicen todos los docentes, que lo hemos visto cómo está, por tanto, ¿qué podemos hacer para la próxima vez? Siguiente, digamos, entrevista con padres de familia del alumno, mira cómo está, así, esto es lo que ha avanzado, aquí ha aprovechado más, aquí no ha aprovechado tanto, etcétera, ¿no? Yo creo que esto nos puede ayudar y puede dar bastante sí, que al final la idea de la evaluación por competencia también se convierte en una evaluación formativa que ayuda al propio estudiante a clarificar en qué momento se encuentra, a poder hacer un proceso, digamos, de metacognición y consolidar bien su aprendizaje y también plantearse a dónde puedo ir, ¿no? ¿Cuál es mi reto abordable? ¿Dónde puedo llegar? Mi zona de desarrollo próximo, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo ir avanzando? Y bueno, pues, colegas, esto es lo que yo quería explicar el día de hoy. Simplemente como resumen de esta quinta idea, decir, hay que comparar o valorar lo que los alumnos conocen, saben hacer y son, ¿no? Y por tanto la parte específica y cómo desarrollan las competencias y también que eso lo podemos hacer desde al inicio y después en cada periodo para ir comparando a los alumnos consigo mismos, ¿no? Comenzando el ciclo escolar y un periodo de trabajo y un avance hacia ese perfil de salida, hacia ese perfil de egreso que queremos conseguir. Hay que retroalimentar a cada estudiante en función de sus propios aprendizajes, de sus logros y dificultades, y eso obviamente pasa por analizar a cada uno, ¿no? Y a cada una. Establecer un reto abordable, que la evaluación sirva también para plantearles a cada uno que nadie se nos quede, que aquellos que pueden más puedan seguir, que aquellos que pueden menos también puedan seguir a su propio ritmo, y cada uno siempre, lo importante es que todos avancen. Y también identificar algunos factores que están influyendo, que están afectando el aprendizaje de un alumno y mejorar la práctica con base en datos, no en intuiciones, en datos recogidos, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel específico para ayudarles en concreto a cada uno. Muy bien, pues, ok, esto es todo por hoy. Simplemente, como resumen, tengo por aquí un par de cositas que os quería dejar. Por un lado, esto que es un resumen en plan infografía. Es una infografía que de hecho está en Teachers Pro, en la plataforma de Teachers Pro. Cuando se desarrolla la habilidad de evaluación por competencias, esta infografía forma parte del material y me parece interesante como para hacer un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? O sea, las reglas del juego tienen que ver con los criterios de evaluación relacionados con las competencias, como hemos hablado, tiene que ver con las pruebas que vamos a hacer y también con digamos, con la hora de la verdad, que es cuando ya lo realizamos, ¿no? Y esto tiene que ver con diseñar pruebas para evaluar competencias y conocer niveles de desempeño, y por tanto nos interesa cómo van desarrollando sus competencias en el tiempo, y que tenemos que seleccionar, diseñar y aplicar técnicas e instrumentos adecuados y además de forma colectiva, hemos dicho, ¿vale? Y además, digamos, con esta idea sistemática, ¿no? Y por tanto, que se nos haga un hábito a la observación sistemática para aplicar estas técnicas e instrumentos y que además podamos recoger información sobre lo que saben hacer, cómo son y cómo están resolviendo problemas complejos de la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Por último, para los que quieran y quieran tener estas diapositivas que hemos presentado, si entran en este enlace de http://bit.li/directo Teachers Pro 1, ya en estos momentos se pueden descargar las diapositivas de esta presentación con mucho gusto para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Entonces, bueno, como decíamos, la parte de Federico más explicativa de información ya la hemos terminado. Ahora vendría la parte más de poder resolver dudas y demás. Y ahí yo creo que la gente todavía está digiriendo la información que le has dado. Y lo que sí que están haciendo muchas personas es saludarnos, ¿no? Desde el principio que entró Alma y nos dijo que estaba en Coahuila, México, y nos saludaba. Luego Sibele también desde Saltillo, Coahuila. Tania desde Córdoba, Veracruz, México. Alexander Donato también nos saludaba, ¿no? Desde Chiapas, México. Luego también desde Ciudad de México, Gabriela también nos daba los buenos días.
Y bueno, ahí pasando hasta hemos llegado a Argentina también, donde Karina nos saludaba también, ¿no? Y nos daba los buenos días desde San Luis, Argentina. Y bueno, concretamente, Sergio te da las gracias desde, corrígeme tú aquí, SLP, ¿qué era? San Luis Potosí. Eso, ok. Vale, pues México, ¿eh? También, gracias. sí. Muy Luego, bien, colegas de México. Sí, te da las gracias, ¿eh? Mirta también desde San Luis, también, excelente material, nos dice. Luego, Lulita comenta que nos gustaría seguir más cursos sobre el tema de evaluación. Ahora luego a Lulita podemos ahí darle un poquito ese último regalito que tenemos planteado. Y bueno, concretamente, ahora lanzan una pregunta, Alma, o un comentario. Te lo leo, Fede, y a ver si tenemos una respuesta o solo es un comentario en relación a lo que ha sido diciendo, ¿no? Dice, Alma dice, como madre de familia de alumnos universitarios es frustrante ver que en clase se ve cierto grado de dificultad de algún tema y cuando llega la hora del examen el grado de dificultad es mucho más alto que lo visto en clase o incluso evaluando temas que no se vieron en clase. Eso provoca frustración en los alumnos y como padres de familia te preguntas, ¿cuál es el objetivo de la evaluación entonces? Claro. Yo creo que sí, tiene razón, Ana. Yo creo que básicamente la primera pregunta siempre para la evaluación es esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la evaluación, ¿no? ¿Para qué queremos la evaluación? Porque si el único objetivo de la evaluación es la acreditación, yo creo que nos estamos perdiendo una parte muy importante de la función de la evaluación y de lo bien que puede hacer el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, una evaluación más graduada, ¿no? Una evaluación que ayude al alumno, que le cuestione, por supuesto, pero que también le permita obtener respuestas sobre su propio proceso, ¿no? Y que le permita también seguir avanzando. Yo creo que es una evaluación más útil, ¿no? Dejar todo para el último examen, ¿no? Y jugarnos todo en un examen final, que solo tiene un carácter más acreditador, pues, digamos, esto le interesa seguramente a las entidades para emitir los certificados, pero digamos, al alumno le importa muy poco, la verdad. Y por tanto, yo creo que en educación superior también, yo doy clases también en educación superior y soy muy amigo de hacer evaluación, digamos, continua, formativa y darle mucho peso. Porque yo creo que eso es lo que puede ayudar a un profesional a desarrollarse, ¿no? En educación superior estamos desarrollando profesionales al final, ¿no? Y para que un profesional se desarrolle, pues tiene que tener inputs variados y continuos para que pueda ir generando criterios profesionales. Y yo creo que ese tendría que ser realmente el objetivo, digamos, de la evaluación en la universidad. El gran reto, ¿no? Lo que decíamos antes, ese gran reto al que nos enfrentamos, bonito, pero ese gran reto. Bueno, luego han seguido saludándonos, ¿eh? Erika no dice de dónde es, pero también muchas gracias por la información. Y Sergio sí que se anima a lanzar una pregunta que dice, ¿no es un poco injusto exigir que los docentes planeen y evalúen de manera colaborativa cuando la dinámica escolar los obliga a trabajar en solitario? Materias, horas, clase... Es así, es verdad. Bueno, a ver, sí, posiblemente es un poco injusto, pero al final uno intenta plantearse las cosas en función de lo que los alumnos necesitan, ¿no? No tanto de lo que los docentes necesitan, porque, digamos, nuestra última responsabilidad es con nuestros alumnos. Por supuesto que, obviamente, los docentes quedan en una especie de sándwich entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado, necesitamos avanzar en la evaluación para poder evaluar las competencias de nuestros estudiantes, pero por otro lado nos encontramos instituciones educativas que tienen una organización que no solo no apoya la evaluación por competencias, sino que incluso está en contra de la evaluación por competencias. Yo ya me he encontrado eso muchísimo y ya lo voy diciendo así. Incluso a veces pienso que a veces está a propósito. Es decir, queremos que se evalúe, que se planifique cooperativamente, colaborativamente, pero en cambio seguimos teniendo una cultura de aula cerrada, cada docente va con su, digamos, con sus propios criterios, no hay espacios, no hay tiempos, no hay soporte específico para que podamos hacerlo de manera colaborativa. Yo entiendo eso y lo vivo además y me duele mucho. Y yo creo que eso es para los líderes educativos que nos puedan escuchar. O tenemos que reorganizar las escuelas, los colegios, las instituciones, las universidades, para poder realmente
desarrollar una evaluación y una formación basada en competencias. Si no, pues no lo digamos de boca para afuera si después organizativamente vamos a seguir con lo mismo que antes. Yo creo que sí es muy importante eso. O sea, la organización y la gestión tienen que acompañar este proceso y tenemos que conseguir esos espacios poco a poco. Muy bien. Bueno, la gente sigue animándose, sigue saludándonos desde diferentes partes del mundo. Y bueno, aquí nos siguen lanzando algunas preguntas, Fede. En concreto, Adelante. Lulita nos decía que la retroalimentación y la metacognición, ¿qué rol cumplen en la evaluación? Buena pregunta. Sí, muy buena, sí. Un rol importantísimo. O sea, parte de que la evaluación sea formativa es que seamos capaces de que el alumno se cuestione a sí mismo, ¿no? Sobre de dónde viene, o sea, qué es lo que no sabía antes, qué es lo que sabe ahora y cómo lo ha ido aprendiendo. Y también eso genera en el propio estudiante una capacidad también de aprender de forma autónoma, ¿no? La famosa esta competencia de aprender a aprender. El aprendizaje autónomo se desarrolla cuando somos capaces de revisar nuestra propia actuación y mejorar lo que hacemos y reflexionar sobre lo que hacemos de manera rigurosa, y por tanto la evaluación que permite pensar sobre cómo pensamos, pensar como sobre cómo aprendemos, pensar sobre cómo actuamos, digamos, es una evaluación que también nos ayuda a formarnos y a desarrollar competencias, ¿no? En la evaluación por competencias, que los alumnos sean capaces de evaluarse a sí mismos a la autoevaluación, no se da por añadidura, se tiene que ganar, ¿no? Y por tanto, la metacognición lo que ayuda es a que cada vez sean más capaces de autoevaluarse y también de coevaluarse de manera rigurosa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante fomentarlo en este proceso. Gracias, Fede. A ver, ¿qué más nos cuentan por aquí? Bueno, nuestro amigo Albert Lacruz también da las gracias, pero bueno, yo creo que un poco el comentario que nos hacía ahí yo creo que también ha sido respondiéndolo, ¿no? Iba en relación a una pregunta anterior que dice que para evaluar colaborativamente hacen falta tiempos de diálogo. Quizá aquí tenemos un problema de organización en los centros que tienen poco tiempo, ¿no? Nos comenta Albert. Eso es así. Es así, yo creo que ahí tenemos que ganar esos espacios poco a poco, y los agentes que hacemos acompañamiento y asesoría en centros educativos, como es mi colega Albert Lacruz, pues tenemos que procurar que vean que sin la capacidad organizativa de generar estos espacios, la evaluación por competencia está muerta, y tienen que ser capaces de verlo así, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de nuestra responsabilidad. Y ahí en otra pregunta que nos hace otro colega es Alexander, que nos comenta que en algunos sistemas educativos le dan un porcentaje en peso a las unidades de aprendizaje. ¿Sería conveniente manejar ese criterio en educación básica, por ejemplo, en química? Nos comenta. No estoy seguro que entiendo bien la pregunta, pero bueno, de lo que estoy entendiendo, digamos, yo creo que hay una parte más horizontal y una parte más vertical y una parte más de profundidad, ¿no? O sea, en clase de química tendremos que ser capaces de desarrollar también una parte específica y evaluar lo específico de la química, digamos, de la propia disciplina, conceptos de química, procedimientos de química, hechos sobre la química, incluso la actitud del químico, digamos, ¿no? Pero luego, normalmente, o sea, además de esta parte que es muy importante, es dónde aplico la química, para qué me sirve la química, qué puedo resolver con la química, ¿no? Y entonces, esto a veces, incluso con problemas que exceden a la química, sino que son más bien de la vida, donde la química se convierte en un instrumento, ¿no? Y por tanto en un conocimiento instrumental para resolver problemas más complejos, ¿no? Que tienen que ver con otras cuestiones que también entran en otras disciplinas, y por tanto se forma algo más interdisciplinar o incluso metadisciplinar. Además, esto, profundidad, significa que no es solo del grado, del año concreto, sino de diferentes unidades de programación, diferentes unidades didácticas en diferentes años, en diferentes grados, que van permitiendo que cada vez el alumno o la alumna tenga un grado mayor, digamos, de desarrollo competencial, ¿no? Entonces tenemos que ver esos tres ejes, ¿no? Es ver, digamos, la evaluación de competencias de manera tridimensional. A nivel vertical, que sería disciplinar; a nivel horizontal, que sería más transversal, más interdisciplinar del propio curso; y a nivel de profundidad, que es el tiempo que se va a tardar en desarrollar competencias que le permitan equiparse para la vida. Muy bien.
Vale, pues bueno, hay más comentarios. Ant comenta que hay instituciones que apoyan la evaluación por competencias y hay flexibilidad de horarios para que las culturas de aulas se abran y los maestros compartamos proyectos conjuntos que no áreas individualizadas, ¿no? O sea, un poco de lo que hace, yo creo que es comentar un poco acerca de su experiencia, Genial. ¿no? Que era No, en relación. totalmente. Incluso yo creo que en mi experiencia yo he visto centros educativos que querían desarrollar el enfoque por competencias, pero es que al final todo estaba organizado por áreas disciplinares y era muy difícil. Y al momento en que se reorganizaron las áreas por ámbitos competenciales, en el momento en que se dieron esos espacios para poder, digamos, acordar criterios de evaluación comunes, entonces en ese momento comenzó a florecer el enfoque por competencias. Entonces yo creo que esta parte organizativa pues es muy importante tratarla. Pues sí. Luego Lulita nos comenta otra vez, dice, a nivel del docente, hoy se trabaja diálogo reflexivo y narrativa reflexiva. Bueno, creo que es un comentario, ¿no? Sí, Y digamos, yo creo que el diálogo reflexivo, la narrativa reflexiva, también le ayuda al propio docente a también hacer un análisis de su propia práctica, digamos, ¿no? Y aquí yo creo que entramos en una evaluación de competencias del propio docente, digamos, ¿no? Y por tanto, ¿qué somos capaces, digamos, de reflexionar sobre nuestro propio hacer docente, sobre nuestro quehacer docente, que nos permita mejorarlo para la próxima vez, individual y colectivamente, ¿no? Y por tanto, ahí también entrarían procesos de autoevaluación a partir de este proceso de práctica reflexiva, pero también de coevaluación y de heteroevaluación docente, ¿no? Yo creo que esa es la otra capa que como profesionales tenemos que poder desarrollar también en los centros. pues bueno, aquí con el último comentario nos comentan capacitación para educadoras, nos comenta, es el perfil. En preescolar se solicitan registros en expedientes, en el diario, colocar evidencias. Es muy engorroso arrastrar el lápiz, generar descriptores a partir de los aprendizajes esperados y hacer uso de la tecnología. Me parece una gran idea para dejar de lado la burocracia. Lástima que muchas autoridades toman el programa literal y no permiten innovar en ese sentido. ¿Cómo poder vencer esas inercias? Ya. Mira, yo he visto centros educativos donde se trabaja en infantil, se trabaja en maravilla la evaluación por competencia. Yo creo que es la etapa educativa donde mejor se trabaja porque normalmente las docentes de infantil están muy acostumbradas a hacer observación sistemática y eso ya es una ventaja que tienen todas las maestras, maestros que se dedican a la etapa infantil, de preescolar. Y por tanto, ya es una cuestión de demostrarle a las autoridades que sí vamos a tener los registros, pero que la manera de registrar podemos encontrar una manera más eficiente de hacerlo. Yo creo que a pesar de los pesares, si somos capaces de demostrarlo, ningún inspector, digamos aquí en España, ningún asesor técnico pedagógico, supervisor en México o en otros países se va a negar si saben que vamos a cumplir con lo que nos están diciendo, pero que hemos encontrado una manera eficiente de hacerlo. Yo creo que por tanto hay que lanzarnos a la piscina, hay que utilizar ese software, hay que demostrarles que ahí están los datos y que si los quieren impresos, pues se los imprimimos en papel, pero es que nosotros nos va mucho mejor y ahorramos muchísimo tiempo. Las maestras de infantil, claro, además tienen que hacer muy rápido el registro, porque los pequeños se mueven muy rápido, cambian muy rápido de actividad y por tanto no podemos estar con el papel y luego del papel pasarlo a la... Y por tanto tiene que ser muy ágil. Yo he visto en preescolar, por ejemplo, incluso registran con colores. Los niveles son colores y por tanto rápidamente tardan 5 segundos en registrar la observación de cada alumno y por tanto en menos de un minuto, acabando la clase, se acuerdan de los alumnos que pasó, 30 segundos ya han registrado, vamos a la siguiente, digamos, ¿no? Y entonces entre sesiones y sesiones, digamos, ¿no? Y esto es una manera ágil, pero sí, yo estoy de acuerdo en que eso se tiene que hacer, si puede ser, con el uso de las tecnologías y demostrar a las autoridades que esa es la manera de hacerlo en el siglo XXI, digamos, que es la manera más ágil. Y más ahora, ¿no? Pues bueno, ya la gente está dando las gracias. Lulita vuelve a dar las gracias. Okay. Janet también desde Ciudad de México da las gracias. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir dando paso al último regalito que teníamos previsto. Yo no sé si aprovechar para... A ver, espera, que Dora nos comenta... Bueno, es un agradecimiento. Es un tema de gran ayuda lo que has aportado y la evaluación por competencia es el gran talón de Aquiles de los docentes, ¿no?
Vale, pues entonces, si te parece aquí, Fede, lo que haremos será, presentaré yo, a ver, Vale. ¿cómo sería la evaluación ahora que nos ponen la serie? Comenta Davinia, desde Querétaro, México, ¿cómo sería la evaluación ahora que nos proponen las clases en línea? La evaluación igual, es decir, claro, si yo me paso todo el tiempo en línea explicando cosas, ¿no? Pues poco podré observar a mis estudiantes, pero a mí me ha tocado ahora en la universidad pues, hacer las clases en línea con todo este problema y lo que he hecho es en la plataforma poner diferentes actividades donde ellos pudieran producir y yo pudiera observar su producto. Eso sería una parte. La otra es que presenten en línea, pero no en lugar de que nosotros explicamos, que sean ellos los que expliquen cómo hicieron la producción y así también podemos hacer la observación y registrar también. Y además luego pues tenemos tiempo de meterlo en el software los registros para que luego nos pueda ir ayudando a tener la evidencia suficiente sobre cada estudiante. Pero es un momento también interesante de probar otras maneras también de registrar a nuestros alumnos, pedirle a los padres de familia, esa es la otra. O sea, que los padres de familia también hagan algún registro que nos lo envíen, es otra fuente de información y ahora que están en casa no se puede negar porque los tienen ahí todo el día, así que no les queda más remedio que apoyarnos. Y obviamente al propio estudiante también para que tiene tiempo, importante que haga su propia autoevaluación y que también nos dé datos en ese sentido, ¿no? Y así también fomentamos pues una evaluación más rigurosa porque está más triangulada. Okay. Vale, Fede, pues si así vamos cerrando ya, ya que la gente ha dado las gracias, ha ido saludando y ha ido poniendo algunos temas. Muchas gracias, colegas. Lo que haremos, si te parece, es comparto mi pantalla para hacerles, como les decía, ese último regalito que queremos desde el Instituto Scalae. Ofrecerles, así que... vale, ¿se ve mi pantalla ya, Fede? Sí. Vale. Bueno, pues como hemos ido diciendo, ¿no? Al final es un momento en el que tenemos que ir compartiendo las personas, en el que la comunicación, la red, la comunidad va ganando protagonismo en estos momentos. Y nosotros desde ahí queríamos aportar un poquito más de valor a en todo este momento y queríamos que todas aquellas personas, como nos ibais comentando, ¿no? que quisiéramos profundizar en el tema que ha ido trabajando Federico de la evaluación por competencias, que es un como decía, no recuerdo ahora mismo el nombre, el talón de Aquiles de los docentes, ¿no? Es un gran reto, pero es un reto posible. Nosotros lo que tenemos es una plataforma de formación competencial docente y de desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje que se llama Teachers Pro, donde tenemos diferentes formaciones que permiten a las personas ir profundizando en todo esto que ha ido comentando ya Federico y de hecho comentó que fueron también exponiendo algunas de las compañeras como eran Marcela o Rousser. Entonces, nosotros tenemos unos desafíos que se relacionan directamente con la evaluación por competencias, unos desafíos, se llaman desafíos de aprendizaje, pero bueno, son formaciones online que nosotros les hemos llamado desafíos de aprendizaje y concretamente tenemos uno que se llama evaluación por competencias, que todas esas personas pues, que quieran profundizar en todo el material que hemos ido trabajando hoy podrían hacerlo a través de este desafío de aprendizaje, ¿no? Luego tenemos también uno que, si no es directamente el mismo de evaluación por competencias, es evaluación formativa, que es el trabajo que estuvo haciendo el otro día Rousser. Y finalmente tenemos otro desafío que nosotros sugerimos para poder formarse y es el de competencia digital docente, ¿no? Que entendemos que en este momento en el que nos encontramos, pues el poder profundizar en nuestras competencias digitales, todos los docentes el poder profundizar en esas competencias digitales nos puede venir muy bien, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Nosotros sugerimos que puedan pasarse por nuestra plataforma Teachers Pro y poder comenzar con alguno de estos desafíos. Y como les decía, ya no solo presentarles esta plataforma, nosotros lo que les ofrecemos es que puedan hacer uno de estos desafíos de manera totalmente gratuita, ¿no? Entonces, para acceder a esta plataforma tendrían que entrar en esta página web www.teacherspro.com. Ahí
deberían de registrar y una vez se registren podrían acceder a cada una de esas formaciones, ¿no? Y nosotros lo que les ofrecemos es que a través de insertar este cupón que aparece aquí, almohadilla aprendo en casa, podrán hacer uno de nuestros desafíos de manera totalmente gratuita, ¿no? Y luego, bueno, si tienen alguna duda pueden escribirme a mí directamente al correo electrónico eric@scalae.org si tienen alguna duda de cómo utilizar el cupón o de que no han podido hacer el registro o lo que sea, yo ahí con mucho gusto les puedo resolver. Y nada, simplemente decirles que en esta plataforma, que actualmente tenemos alrededor de unos 7.000 docentes ya registrados de alrededor de unos más de 10 países, podrán desarrollar sus propias competencias o profundizar en sus propias competencias y además de ir desarrollando su propia comunidad profesional de aprendizaje, ya sea de manera individual o si entra dentro de la plataforma Teachers Pro como un panel institucional, es decir, con su propia institución educativa, podrían comenzar a estructurar las bases de la comunidad profesional de aprendizaje de su institución educativa. Así que yo por mi parte ya está también. No sé si Fede... No, por mi parte también. Muchísimas gracias de verdad por la asistencia. Y bueno, pues esperemos que se animen a ir dándole un vistazo a Teachers Pro y poder seguir por allá. Yo también soy usuario, así que por ahí nos vemos también. Y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Vale, pues yo por mi parte lo mismo, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que han asistido. Espero que puedan disfrutar de esta oportunidad que les damos, que es entrar a la plataforma y hacer algunos de nuestros desafíos de manera totalmente gratuita y que les haya aportado valor todo esto que nos ha presentado Federico. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.